La pobre viuda aceptó una casa costera invadida por corales rojos en las paredes, pero al mudarse, su vida cambió para siempre. Todos en el pueblo se burlaron cuando Estela cargó a sus 3 hijos y cruzó la frontera para vivir en una mansión, que en realidad era una ruina apestosa, con las paredes exteriores devoradas por extraños corales rojos secos. Parecía el peor error de su vida: aceptar una propiedad que olía a mar podrido y que los herederos ricos habían despreciado como basura. Pero Estela no huía hacia una casa, huía de la vergüenza de ser la viuda del tramposo en su pueblo. Lo que nadie sabía, ni siquiera ella al principio, era que el viejo millonario que le regaló la propiedad le había dado una advertencia críptica: todo lo que hay dentro también es tuyo. ¿Por qué un hombre tan rico regalaría una casa invadida por el mar a su empleada doméstica? ¿Qué se escondía realmente detrás de esas paredes cubiertas de formaciones rojas? Y lo más increíble, cómo esa supuesta maldición arquitectónica terminaría convirtiendo al hijo de una cocinera pobre en una leyenda mundial. Suscríbete ahora y escribe en los comentarios tu país de origen. Para quienes deseen llevar su apoyo al siguiente nivel, ya está activo el botón de unirse. Al ser miembro, obtienes historias exclusivas y ayudas a que este proyecto siga vivo. Retomemos nuestra historia. Lo que sigue te dejará helado. Estela Hernández tenía 32 años y parecía de 50. Viuda, madre de 3 niños, y con una reputación destruida por un hombre que ni siquiera tuvo la decencia de morir con honor. Su difunto esposo, Roberto Hernández, había sido conocido en todo San Miguel de Allende como el tramposo, el mentiroso, el que le debía dinero a medio pueblo. Cuando murió en un accidente de moto hace 2 años, no dejó nada más que deudas. Montañas de deudas, pagarés firmados en cantinas, préstamos con intereses criminales, facturas sin pagar en cada tienda del centro. Y ahora Estela cargaba con todo eso, ella y sus 3 hijos. Guillermo, de 15 años, un muchacho callado de ojos tristes que había tenido que madurar demasiado rápido. Laura, de 7, una niña que ya no sonreía como antes. Y Luna, apenas 2 añitos, demasiado pequeña para entender por qué vivían en ese cuartucho húmedo detrás de la tortillería, por qué su mamá lloraba cada noche pensando que sus hijos dormían. Cada mañana era la misma humillación. Estela caminaba por las calles empedradas de San Miguel con la cabeza agachada, sintiendo las miradas como puñales en la espalda. Las señoras del mercado dejaban de hablar cuando ella pasaba. Los comerciantes le negaban fiado. Doña Carmela, la dueña de la tienda de abarrotes, le había gritado frente a todos que no volviera hasta que pagara los 1.200 pesos que su difunto le debía. 1.200 pesos. Para Estela podría haber sido 1.000.000. Guillermo también sufría. En la escuela, los muchachos lo molestaban: hijo del tramposo, hijo del muerto en deudas. Un día llegó a casa con el labio partido. 3 compañeros lo habían empujado contra la pared después de clases. «Te vas a convertir en un ratero como tu papá», le dijeron. Guillermo no respondió, solo apretó los puños y tragó su rabia, porque sabía que su mamá ya tenía suficiente dolor. Laura también recibía su parte de crueldad infantil. Las niñas en su salón no querían sentarse junto a ella. Decían que olía mal. Y era verdad, porque en ese cuarto donde vivían apenas había agua. Y Estela tenía que elegir entre comprar jabón o comprar frijoles. Siempre elegía los frijoles. Trabajaba como cocinera en una fonda del centro desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde. 200 pesos al día. 6 días a la semana. Con eso pagaba la renta del cuartucho, 700 pesos semanales. Y lo que sobraba era para comida, no había para más. Los zapatos de Guillermo tenían agujeros.
Laura usaba el uniforme escolar de una prima. Luna dormía en un colchón en el suelo, pero Estela nunca dejó de rezar. Cada noche, después de acostar a sus hijos, se arrodillaba en ese piso de cemento frío y hablaba con Dios. No te pido riquezas, Señor, solo pido que mis hijos no pasen hambre, que tengan un techo, que puedan estudiar, ayúdame a darles una vida digna. Y entonces llegó ese martes de octubre que lo cambió todo. Estela estaba en la fonda picando cebolla cuando entró don Sebastián Aguirre, el hombre más rico de San Miguel de Allende. 82 años, viudo, dueño de media ciudad. Tenía terrenos, edificios, negocios. Vivía solo en una mansión colonial de 3 pisos en el centro histórico. La gente decía que era amargado, que era avaro, que había echado a todos sus sobrinos de la casa porque solo querían su dinero. Necesito una cocinera, dijo sin rodeos. Mi antigua empleada se fue. Necesito a alguien que cocine, que limpie, que atienda la casa. 1.500 pesos a la semana. Entras a las 7 de la mañana, sales a las 5 de la tarde, de lunes a sábado. Estela casi se cae de la impresión. 1.500 pesos a la semana. Era más del doble de lo que ganaba en la fonda. Aceptó antes de que don Sebastián terminara de hablar. Empezó al día siguiente. La mansión era enorme, fría, llena de muebles antiguos y fotografías en blanco y negro. Don Sebastián era un hombre seco, de pocas palabras. Le daba órdenes breves. Quiero mi café a las 8, la comida a las 2. Nada muy condimentado, me cae mal el picante, y no toques nada de mi estudio. Estela trabajaba en silencio, agradecida. Por primera vez en 2 años pudo comprarle zapatos nuevos a Guillermo. Pudo llevar a Luna al doctor cuando le dio fiebre. Pudo dormir sin esa angustia apretándole el pecho. Pasaron 3 meses. Don Sebastián seguía siendo distante, pero Estela notaba pequeños cambios. A veces la miraba mientras cocinaba y asentía con aprobación. Un día le dijo que los frijoles le habían quedado como los hacía su difunta esposa. Otra tarde le preguntó por sus hijos. Estela le contó todo. Le habló de Guillermo, de Laura, de Luna. Le habló de las deudas, de las humillaciones, de las noches que se iba a dormir con hambre para que sus hijos comieran. Don Sebastián escuchó en silencio. No dijo nada, solo asintió y se fue a su estudio. Y entonces llegó ese sábado de enero. Estela nunca lo olvidaría. Eran las 11 de la mañana. Ella estaba en la cocina preparando el pozole cuando escuchó un grito desgarrador. Corrió hacia el jardín y vio algo que le heló la sangre. Don Sebastián estaba de pie junto a la alberca, completamente pálido, gritando, y en el agua, hundiéndose, estaba un niño pequeño, el nieto de don Sebastián, Mateo, de 6 años. Había venido de visita con su mamá, la hija menor de don Sebastián. Se había resbalado y caído al fondo de la alberca. Nadie se movía. Don Sebastián gritaba, pero estaba paralizado del pánico. La hija gritaba desde la puerta, pero no sabía nadar. El jardinero venía corriendo desde el otro lado del patio, pero estaba demasiado lejos. Estela no lo pensó. Se lanzó al agua con ropa y todo. No era buena nadadora, pero el amor de madre le dio fuerzas que no sabía que tenía. Llegó hasta el fondo, agarró al niño por la cintura y pateó con toda su alma hasta salir a la superficie. Le costó un mundo llegar a la orilla, pero lo logró. Sacó a Mateo del agua, lo volteó, le golpeó la espalda hasta que escupió agua y empezó a toser. El niño vivió. Los paramédicos dijeron que si Estela hubiera tardado 30 segundos más, habría sido demasiado tarde. Don Sebastián lloró. Por primera vez en años, el viejo amargado se arrodilló en el piso de su jardín y lloró como un niño. «Le salvaste la vida a mi nieto», le decía a Estela. «Le salvaste la vida. No tengo cómo pagarte esto. No hay dinero en el mundo que pague lo que hiciste». Durante las siguientes semanas,
Don Sebastián cambió. Hablaba más con Estela. Le preguntaba por sus hijos todos los días. Un día le subió el sueldo a 2,000 pesos semanales sin que ella pidiera nada. Otro día le regaló ropa usada de su difunta esposa, ropa fina que Estela nunca hubiera podido comprar. Pero los sobrinos de don Sebastián no estaban contentos. Eran 3, Rodrigo, Marcela y Eduardo. Los 3 andaban por los 40 y tantos. Los 3 vivían de rentas, de negocios mediocres, esperando el día en que el viejo se muriera y pudieran heredar su fortuna. Y ahora veían cómo don Sebastián trataba a esa empleada con cariño, con respeto, casi como si fuera de la familia. Esa vieja aprovechada, decía Marcela, está envolviendo al tío para quedarse con algo de la herencia. Ya verás. Pero Estela no sabía nada de eso. Ella solo trabajaba, agradecida por tener un empleo digno, por poder darles de comer a sus hijos sin tanta angustia. Y entonces don Sebastián enfermó. Una neumonía fuerte. Estuvo 3 semanas en el hospital. Cuando regresó a casa, estaba más viejo, más frágil. Se veía cansado, se veía como alguien que sabe que su tiempo se acaba. Un jueves por la tarde, llamó a Estela a su estudio. Ella entró nerviosa, pensando que tal vez iba a despedirla. «Siéntate», le dijo don Sebastián. Su voz sonaba débil pero firme. «Estela, me salvaste lo que más quiero en este mundo. Mi nieto es mi única alegría, y tú, sin conocerme realmente, arriesgaste tu vida por él. He pensado mucho en cómo agradecerte. Don Sebastián, no tiene que agradecerme nada. Solo hice lo que cualquier persona hubiera hecho. No cualquiera lo hubiera hecho. Y yo quiero hacer algo por ti y por tus hijos. Algo que les cambie la vida». Sacó un sobre de su escritorio. Dentro había papeles, escrituras. «Tengo una propiedad en Los Ángeles, California. Una casa frente a la playa. La compré hace 30 años pensando en retirarme ahí con mi esposa, pero ella murió y nunca tuve el valor de ir. La casa ha estado abandonada todo este tiempo. Está en mal estado, lo sé, pero quiero regalártela, a ti y a tus hijos». Estela sintió que el mundo se detenía. No podía ser real. «Don Sebastián, yo no puedo aceptar eso. Es demasiado. Sí puedes, y lo vas a aceptar. Escúchame bien, Estela. Esta casa es tuya, y todo lo que hay dentro también es tuyo. ¿Entiendes? Todo lo que encuentres dentro de esa casa es tuyo. Lo quiero dejar muy claro». Había algo extraño en su tono, algo que Estela no terminaba de entender, pero estaba tan abrumada que apenas pudo asentir. Los sobrinos se enteraron 2 días después. Rodrigo irrumpió en la mansión gritando como loco. «Estás loco, tío. Le regalaste una propiedad en California a la empleada. Una propiedad que vale una fortuna. Estás senil». Don Sebastián lo miró con desprecio. «Esa propiedad no vale nada. Está destruida. Lleva 30 años abandonada. Está llena de humedad, de moho. Las paredes están cubiertas de corales rojos secos. Huele horrible. Nadie querría vivir ahí. Pero Estela me salvó a mi nieto y se la voy a dar de todas formas». Marcela también llegó, furiosa. «Es una vergüenza, tío. Esa mujer te está manipulando. Solo quiere tu dinero». Don Sebastián levantó la mano. «Silencio. Mi decisión está tomada. Ustedes no han hecho nada por mí excepto pedirme dinero. Estela me salvó lo que más amo. Se merece esto y mucho más». Los sobrinos salieron echando humo, pero no podían hacer nada. La donación ya estaba firmada ante notario. Estela lloró toda esa noche. No podía creerlo. Una casa en Estados Unidos, para ella y sus hijos. Era como un milagro. 2 semanas después, con sus ahorros y el dinero extra que don Sebastián le dio para el viaje, Estela tomó un autobús a la frontera con Guillermo, Laura y Luna. Cruzaron a Tijuana y de ahí otro autobús a Los Ángeles. El viaje duró casi 2 días. Los niños iban emocionados y asustados al mismo tiempo. Nunca habían salido de San Miguel de Allende.
Cuando llegaron a la dirección que venía en las escrituras, Estela sintió que el corazón se le hundía. La casa estaba en Venice Beach, pero no era como las casas bonitas que se veían en las películas. Era una construcción vieja, de madera y concreto, con la pintura completamente desprendida. Y lo peor era que las paredes exteriores estaban cubiertas de algo rojizo, como corales secos pegados por todas partes. Se veían antiguos, quebradizos, feos. El olor era insoportable, a mar podrido, a sal vieja, a abandono. Laura se tapó la nariz. «Mami, aquí vamos a vivir». Estela tragó saliva. «Sí, mi amor, pero lo vamos a limpiar. Ya verás que va a quedar bonito». Abrieron la puerta. Por dentro era peor. Muebles viejos cubiertos de polvo, pisos de madera podridos en algunas partes, y esas malditas formaciones rojizas también por dentro, creciendo en las esquinas, en los marcos de las ventanas. Parecía como si el mar hubiera invadido la casa hace décadas y hubiera dejado su marca. Guillermo exploró las habitaciones. «Hay 3 cuartos, mamá, y un baño que funciona, y la cocina tiene estufa». Estela se obligó a sonreír. «¿Ves? Tenemos todo lo que necesitamos». Esa primera noche fue terrible. Dormían en el piso porque los colchones viejos estaban llenos de moho. El olor a mar era tan fuerte que Luna no paraba de llorar. Estela la abrazaba, cantándole bajito canciones de cuna, prometiéndole que todo iba a mejorar, pero en el fondo Estela tenía miedo. ¿Qué había hecho? Había dejado todo lo conocido. Estaba en un país extraño, sin papeles, sin dinero, con 3 niños que dependían de ella, y viviendo en una casa que parecía maldita, invadida por esos corales rojos que crujían en la noche cuando soplaba el viento. Recordó las palabras de don Sebastián: «Todo lo que hay dentro también es tuyo». ¿Qué había querido decir exactamente? ¿Qué se supone que había dentro de esa casa aparte de muebles podridos y corales? Estela se levantó en medio de la noche y salió al pequeño patio trasero. La playa estaba a solo 50 metros. Podía escuchar las olas. El cielo estaba lleno de estrellas y por primera vez en semanas sintió algo parecido a la esperanza. «Dios», susurró mirando al cielo, «no sé qué estoy haciendo aquí, no sé si tomé la decisión correcta, pero confío en ti, confío en que nos trajiste aquí por una razón. Ayúdame a descubrir qué es». El viento sopló fuerte esa noche y en algún lugar de esas paredes cubiertas de corales rojos, el destino de Estela Hernández ya estaba escrito, solo que ella aún no lo sabía. Antes de continuar, suscríbete y dinos desde qué rincón del mundo nos sigues. Si te apasionan estos relatos, únete a nuestra membresía para escuchar historias exclusivas que solo compartimos con nuestros colaboradores más cercanos. Ahora, silencio. Volvamos a la historia, porque lo que está por suceder no tiene nombre. Los primeros rayos del sol entraron por las ventanas rotas de la casa y Estela ya estaba despierta. No había dormido casi nada. El olor a mar podrido le había dado dolor de cabeza toda la noche y Luna había llorado hasta las 4 de la madrugada. Pero no había tiempo para cansancio. Tenía 3 hijos que alimentar y apenas le quedaban $300 de todo el dinero que don Sebastián le había dado para el viaje. Se levantó del piso, se amarró el pelo y empezó a limpiar. Primero abrió todas las ventanas para que entrara aire fresco. Luego fue habitación por habitación quitando esos corales rojos de las paredes con una espátula vieja que encontró en la cocina. Se desprendían fácilmente, como costras secas, pero dejaban manchas oscuras en las paredes. El polvo rojo se le metía en la nariz, en la garganta. Pero Estela seguía, porque eso era lo que había hecho toda su vida, seguir adelante sin importar qué tan duro se pusiera el camino. Guillermo se despertó y la ayudó sin que ella le pidiera nada. Juntos sacaron los muebles viejos al patio, barrieron,
Trapearon con agua y jabón que Estela compró en una tiendita a 2 cuadras. Laura cuidaba a Luna, distrayéndola con canciones mientras su mamá y su hermano trabajaban. Para el mediodía, la casa se veía completamente diferente. Todavía estaba vieja. Las paredes tenían manchas y grietas, pero al menos ya no parecía una cueva abandonada. Ya no había corales rojos por ningún lado. El olor seguía ahí, impregnado en las maderas, pero era más soportable. Estela preparó quesadillas con las tortillas que había traído de México. Los 4 comieron sentados en el piso, en silencio, exhaustos. «Mañana voy a buscar trabajo», dijo Estela. «Ustedes se quedan aquí. Guillermo, tú cuidas a tus hermanas. No abran la puerta a nadie. ¿Entienden?» «Sí, mamá», respondió Guillermo. Esa noche Estela volvió a salir al patio trasero. Caminó hasta la playa. La arena estaba fría bajo sus pies descalzos. Las olas rompían con fuerza. Había algunas personas todavía, surfistas guardando sus tablas, parejas caminando de la mano, gente que parecía no tener preocupaciones en el mundo. Estela se sentó en la arena y lloró. Lloró por todo. Por su marido muerto, que la había dejado en la ruina. Por sus hijos, que merecían más de lo que ella podía darles. Por la incertidumbre de estar en un país donde no conocía a nadie, donde ni siquiera hablaba bien el idioma. Pero después de llorar, se limpió las lágrimas y volvió a rezar, como siempre. «Señor, ayúdame a encontrar trabajo, ayúdame a darles de comer a mis hijos. No me dejes caer ahora que llegamos hasta aquí». Al día siguiente, Estela se puso su mejor ropa, que no era gran cosa, un pantalón negro y una blusa blanca, y salió a caminar por el vecindario buscando trabajo. Entró a cada restaurante, a cada café, a cada tienda. «My name is Estela. I need work. I am good cook. I clean very good». Algunos ni siquiera la dejaban terminar de hablar. «Sorry, we're not hiring». Otros le pedían papeles. «Do you have a social security number? Work permit». Estela negaba con la cabeza y salía con las mejillas rojas de vergüenza. Caminó durante 6 horas. Sus pies le dolían. El sol de California le quemaba la cara, pero siguió. Finalmente, al atardecer, entró a un restaurante mexicano que se llamaba La Costa Brava. Era pequeño, con solo 10 mesas y olía a cilantro y limón. El dueño era un señor mexicano de unos 60 años, barrigón con bigote grueso. Se llamaba Don Artemio. «Necesito trabajo», le dijo Estela en español, sintiendo un alivio enorme de poder hablar su idioma. «Soy cocinera. Sé hacer de todo. Pozole, mole, barbacoa, lo que necesite. También puedo limpiar, lavar platos, lo que usted necesite». Don Artemio la miró de arriba a abajo. «¿De dónde eres?» «De Guanajuato, de San Miguel de Allende». Él asintió. «Yo soy de Guadalajara». «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «2 días». Don Artemio soltó una risita. «2 días y ya buscando trabajo. Me caes bien. Mira, necesito a alguien en la cocina. Mi cocinera se fue la semana pasada. Te puedo pagar $100 al día. Entras a las 10 de la mañana, sales a las 9 de la noche, 6 días a la semana. Sin papeles, todo en efectivo. ¿Te sirve?» Estela sintió que el alma le volvía al cuerpo. «Sí, señor. 1000 gracias. No se va a arrepentir». Empezó al día siguiente. El trabajo era duro. La cocina era pequeña y hacía un calor infernal. Tenía que preparar comida para todos los clientes, lavar ollas, limpiar las parrillas, todo. Pero Estela trabajaba con una sonrisa. $100 al día, 600 a la semana. Era más dinero del que había ganado en su vida. Guillermo se quedaba cuidando a sus hermanas. Se levantaba temprano, le preparaba el desayuno a Laura y a Luna, las llevaba a caminar por la playa para que se entretuvieran.
Estela llegaba a casa todas las noches a las 10, muerta de cansancio, pero siempre con dinero en el bolsillo y comida que don Artemio le regalaba. Sobras del restaurante que para ellos eran un banquete. Las semanas pasaron. La vida empezó a acomodarse. Estela compró colchones usados en una venta de garaje. Compró ropa para los niños en una tienda de segunda mano. Poco a poco, la casa se fue convirtiendo en un hogar. Ya no olía tan fuerte a mar. Las paredes seguían manchadas, pero Estela las limpió lo mejor que pudo y colgó algunas cortinas viejas para que se vieran menos feas. Guillermo pasaba mucho tiempo en la playa. Al principio solo caminaba, observando a los surfistas. Le fascinaba verlos deslizarse sobre las olas, con esa libertad, esa gracia. Un día, un surfista llamado Jake, un güero alto de 20 y tantos años, lo vio mirando. «You wanna try, bro?» Guillermo no entendió bien, pero Jake le hizo señas. Le prestó su tabla. Guillermo nunca había surfeado en su vida, pero algo dentro de él lo jalaba hacia el agua. Se metió al mar con la tabla, tal como había visto hacer a los demás. Se cayó, una y otra vez. El agua salada le entraba por la nariz. Las olas lo revolcaban, la tabla se le escapaba, pero no se rindió. Siguió intentando, y en su 10º intento pasó algo mágico. Logró pararse sobre la tabla solo por 3 segundos. 3 segundos en los que sintió que volaba. 3 segundos en los que todo el dolor, toda la pobreza, toda la humillación que había vivido desaparecieron. Cuando salió del agua, estaba sonriendo. Jake le chocó la mano. «You're a natural man. You got talent». Desde ese día, Guillermo iba a la playa todos los días. Jake le prestaba tablas viejas, le enseñaba técnicas, cómo leer las olas, cómo posicionarse, cómo mantener el equilibrio. Guillermo aprendía rápido. Tenía un talento natural que ni él mismo sabía que tenía. En 3 meses, Guillermo ya surfeaba mejor que muchos que llevaban años haciéndolo. Los otros surfistas empezaron a notarlo. «Ese muchacho mexicano tiene algo especial», decían. «Se mueve diferente, tiene estilo». Jake lo animó a entrar a un campeonato local para principiantes. Era en Venice Beach. El premio era de $500. Guillermo dudaba. No tenía tabla propia, no tenía traje de neopreno. Pero Jake insistió. «Te presto mi tabla y consigo un wetsuit de tu talla. Solo tienes que surfear como sabes». Estela no sabía nada de esto. Trabajaba tanto que apenas veía a sus hijos. Salía de la casa a las 9:30 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche. Los domingos, su único día libre, lo pasaba lavando ropa, limpiando la casa, cocinando para toda la semana. Pero Guillermo le contó del campeonato una noche durante la cena. «Mamá, hay una competencia de surf. Quiero entrar. El premio es de $500. Estela lo miró sorprendida. «Surf. ¿Desde cuándo surfeas?» «Llevo 3 meses, mamá. Todos los días después de cuidar a Laura y Luna. Un amigo me está enseñando y dice que soy bueno, que podría ganar». Estela no sabía qué pensar, pero vio algo en los ojos de su hijo que no había visto en años. Esperanza, ilusión, vida. «Está bien, mijo. Entra a esa competencia y vas a ganar, porque eres un Hernández, y los Hernández no nos rendimos». El día del campeonato llegó. Era un sábado soleado de junio. La playa estaba llena de gente. Había como 30 competidores, la mayoría güeros, con tablas caras y trajes de marca. Guillermo llegó con la tabla prestada de Jake y un wetsuit viejo que le quedaba un poco grande. Algunos se rieron cuando lo vieron. «Mira al mexicanito. Seguro es la primera vez que se sube a una tabla». Guillermo no dijo nada. Solo se metió al agua cuando le tocó su turno, y entonces sucedió. Guillermo atrapó una ola perfecta, se deslizó con una gracia que dejó a todos callados.
Hizo 2 giros limpios, un aéreo que casi nadie esperaba, y terminó con un tubo perfecto que arrancó aplausos de la gente en la playa. Cuando salió del agua, todos lo miraban diferente. Jake gritaba como loco, "That's my boy, that's my boy". Guillermo ganó el primer lugar, $500. La gente lo felicitaba. Los jueces le preguntaban cuánto tiempo llevaba surfeando. «Solo 3 meses», respondía Guillermo con humildad. Esa noche, Guillermo llegó a casa y le puso los $500 en las manos a su mamá. Estela lloró, no por el dinero, sino porque su hijo, su niño que había crecido entre humillaciones y pobreza, había encontrado algo que lo hacía brillar. La noticia corrió. El muchacho mexicano que ganó el campeonato de principiantes. Pronto empezaron a invitar a Guillermo a más competencias. Ganó otra y otra. En 6 meses había ganado 5 campeonatos locales. El dinero empezaba a sumarse. $2,000, $3,000, $5,000. Estela dejó su trabajo en el restaurante. Ahora se dedicaba a apoyar la carrera de su hijo. Lo acompañaba a las competencias, le preparaba comida, lo animaba desde la orilla. Guillermo era su esperanza, su milagro. Y entonces apareció Marcus Whitmore, un hombre de traje impecable, sonrisa de tiburón, dueño de una marca de ropa de surf llamada Wetwater. No era una marca grande, pero tenía ambiciones. Marcus vio a Guillermo surfear en un campeonato regional y vio oro. Se acercó a Estela después de la competencia. «Mrs. Hernández, necesito hablar con usted. Su hijo tiene un talento increíble. Quiero patrocinarlo. Le doy equipo, tablas, ropa, todo, y le pago $1,000 al mes. A cambio, él representa a mi marca. Usa mi logo. Aparece en mis campañas». Estela desconfiaba. Había aprendido a desconfiar. Pero $1,000 al mes era más de lo que ella ganaba trabajando 12 horas diarias. Y Guillermo necesitaba equipo profesional si iba a seguir compitiendo. Aceptó. Firmó un contrato que apenas entendió porque estaba en inglés y lleno de términos legales. Marcus le dio un apretón de manos. «You won't regret this». Los primeros meses fueron increíbles. Marcus le conseguía a Guillermo las mejores tablas, ropa de la marca. Lo inscribió en campeonatos más grandes. Guillermo seguía ganando. Su nombre empezaba a sonar en el circuito de surf de California. El mexicano, el niño prodigio. El dinero entraba. Marcus le pagaba puntual cada mes. Estela pudo comprar muebles nuevos para la casa. Pudo llevar a Laura a una escuela decente. Pudo comprarle ropa nueva a Luna. Por primera vez en su vida, no vivía con la angustia del dinero. Guillermo entrenaba todos los días, de sol a sol. Su cuerpo se volvió puro músculo. Su piel se bronceó. Su mirada se volvió más segura. Ya no era el niño tímido que llegó a Los Ángeles. Era un atleta, un competidor, y entonces Marcus le dijo que había conseguido algo grande, un campeonato nacional en Hawái. El premio era de $50,000. Y más importante aún, los mejores surfistas del mundo estarían ahí, los scouts de las marcas grandes, Red Bull, Quicksilver, Billabong. Si Guillermo hacía un buen papel, su carrera explotaría. «Necesito que me den $10,000», dijo Marcus. «Para los boletos de avión, el hotel, las inscripciones, el equipo nuevo que necesita, es una inversión. Cuando Guillermo gane, les devuelvo todo con intereses». Estela no tenía $10,000, pero tenía ahorros. 5,000 que había juntado de los premios de Guillermo, y pidió prestado el resto a don Artemio, a vecinos, a Jake. Juntó los 10,000 y se los dio a Marcus. Marcus sonrió esa sonrisa de tiburón. «Perfect. Nos vamos en 2 semanas». Guillermo estaba emocionado. Hawái, el sueño de todo surfista, entrenó más duro que nunca. Estela rezaba todas las noches. «Dios, ayuda a mi hijo.
Que esta sea su oportunidad, que todo este sacrificio valga la pena. Llegó el día del viaje. Guillermo tenía su maleta lista. Estela lo abrazó en la puerta de la casa. Vas a ganar, mijo. Yo sé que vas a ganar. Confía en ti. Confía en Dios. Guillermo se fue con Marcus en su camioneta rumbo al aeropuerto. Estela se quedó en la puerta despidiéndolo con la mano, con el corazón apretado de emoción y miedo. Pasaron 2 días. Guillermo no llamaba. Estela pensó que tal vez estaba ocupado, entrenando, concentrado. Pasó 1 semana. Nada. Estela empezó a preocuparse. Le mandó mensajes. No tenía respuesta. Pasó otra semana. Estela ya estaba desesperada. Llamó al número de Marcus. El teléfono estaba apagado. Buscó en internet. La marca Wetwater. La página web ya no existía. Buscó el nombre de Marcus Whitmore. Nada. Como si nunca hubiera existido. Y entonces Guillermo apareció. Llegó a la casa una tarde, solo, con su maleta, con la mirada rota. Estela salió corriendo. «Mijo, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas?» Guillermo se derrumbó en los brazos de su mamá y lloró. «Marcus me mintió, mamá. Nunca hubo campeonato en Hawái. Me llevó a San Diego. Me tuvo encerrado en un hotel barato durante 2 semanas, diciéndome que estaba arreglando los papeles. Y un día simplemente desapareció. Se llevó los $10,000. Se llevó todo el dinero de mis premios que él manejaba. Todo, mamá. Nos robó todo». Estela sintió que el mundo se le caía encima. Los $10,000, los ahorros, el dinero prestado, todo se había esfumado. Y peor aún, su hijo estaba devastado, roto. Pero Estela Hernández no era de las que se rendían. Esa noche, después de consolar a Guillermo, se arrodilló en su cuarto y habló con Dios. «Señor, sé que esto es una prueba. Sé que quieres ver si voy a rendirme, pero no me voy a rendir. Voy a luchar por mi hijo. Voy a encontrar la manera. Ayúdame, Señor. Dame fuerzas». Al día siguiente, Estela empezó a investigar. Habló con Jake, habló con otros surfistas, buscó información sobre campeonatos y descubrió que había uno, el Pacific Open. En 3 meses, en Huntington Beach, el premio era de $100,000, el campeonato más grande de la costa oeste, pero la inscripción costaba $5,000. Estela no tenía ni un centavo, debía dinero, no tenía trabajo, no tenía nada, excepto fe. Tenía fe. Y aquí es donde la historia toma un giro que nadie esperaba. Porque a veces, cuando pierdes todo, Dios te está preparando para recibir mucho más. Suscríbete a este canal ahora mismo y dinos en los comentarios desde qué país nos acompañas. Además, considera unirte a nuestro club de miembros. Así nos ayudas a crecer y desbloqueas historias exclusivas que no verás en ningún otro lugar. Ahora sí, regresemos a la historia, porque lo que viene te dejará sin aliento. Estela vendió todo lo que tenía de valor. El televisor viejo que había comprado de segunda mano, los muebles que tanto trabajo le costó conseguir, la licuadora, las ollas buenas, todo. Juntó $1,200. Todavía le faltaban $3,800 para la inscripción del Pacific Open. Fue a ver a don Artemio al restaurante. Él la recibió con cariño, sabía toda la historia. «Estela, te voy a prestar $2,000, le dijo. «Pero es todo lo que puedo. Tengo mis propios problemas con el negocio». «Lo siento». Estela le agradeció con lágrimas en los ojos. Ya eran $3,200, faltaban $1,800. Jake organizó una colecta entre los surfistas de Venice Beach. Juntaron $800. Faltaban $1,000. Estela caminó por la playa esa noche, desesperada. «Señor, necesito un milagro. Necesito $1,000. No sé de dónde van a salir, pero confío en ti». Al día siguiente, tocaron la puerta de su casa.
Era una mujer mayor, de unos 70 años, elegante, con un bastón. Se llamaba Margaret Thompson. Vivía 3 casas más adelante, en una mansión frente a la playa. «¿Usted es la mamá del surfista?», preguntó en inglés con acento británico. Estela asintió. «Sí, señora. He visto a su hijo entrenar todos los días durante meses. Tiene un talento extraordinario. Me enteré de lo que les pasó con ese hombre horrible y quiero ayudar. Tome», le extendió un sobre. Dentro había $1,500 en efectivo. Estela no podía hablar, solo lloraba. «No puedo aceptar esto, señora. Es demasiado». Margaret sonrió. «Mi difunto esposo era surfista. Murió hace 10 años. Le hubiera encantado ver a alguien como su hijo competir. Considérelo un regalo de él y buena suerte en el campeonato». Estela tenía el dinero completo, $5,000. Inscribió a Guillermo en el Pacific Open, pero ahora venía el problema grande. Guillermo estaba destruido emocionalmente. Desde lo de Marcus, apenas salía de su cuarto. Había dejado de entrenar. Pasaba días enteros acostado, mirando el techo, sin ganas de nada. Estela entró a su cuarto una tarde. «Guillermo, mírame. Sé que estás roto. Sé que ese hombre te traicionó. Pero no puedes rendirte. No después de todo lo que hemos pasado. No después de todo lo que hemos luchado. ¿Para qué, mamá? ¿Para que me vuelvan a robar? ¿Para que se burlen de mí? Soy solo un mexicano pobre tratando de jugar en un mundo de ricos». Estela se sentó junto a él, tomó su cara entre sus manos. «Escúchame bien, Guillermo Hernández. Tú no eres solo un mexicano pobre. Eres un guerrero. Eres un sobreviviente. Eres el hijo de una mujer que ha caído 1000 veces y se ha levantado 1001. Y llevas eso en la sangre. Ese don que tienes para el surf no es casualidad. Dios te lo dio por algo y no lo vas a desperdiciar por culpa de un ladrón». Guillermo la miró con los ojos llenos de lágrimas. «Tengo miedo, mamá. Tengo miedo de fracasar. Todos tenemos miedo, mijo. Pero el miedo no nos detiene, nos impulsa. Levántate, vuelve al agua y demuéstrale al mundo de qué estás hecho». Al día siguiente, Guillermo volvió a la playa. Se metió al agua. Las primeras horas fueron horribles. Había perdido confianza. Se caía de la tabla. No podía concentrarse. Pero siguió, día tras día, semana tras semana. Jake lo entrenaba, le gritaba cuando se rendía, lo empujaba cuando quería darse por vencido. «Vas a ganar ese campeonato, bro. Lo llevas en la sangre». Los otros surfistas de Venice Beach también lo apoyaban. Le prestaban tablas, le daban consejos. Se había convertido en uno de ellos, en familia, y Guillermo empezó a recuperarse. Su confianza volvió, su talento volvió, mejor que antes, porque ahora surfear no era solo un deporte, era su redención, era su manera de demostrarle a su mamá que no se había equivocado al creer en él. Llegó el día del Pacific Open. Huntington Beach estaba repleta. Miles de personas, cámaras de televisión, patrocinadores grandes. Los mejores surfistas del país estaban ahí, profesionales con años de experiencia, con patrocinios millonarios, con entrenadores personales, y estaba Guillermo Hernández, 16 años, mexicano, sin patrocinio, con una tabla prestada, con su mamá, sus 2 hermanas y Jake como único equipo de apoyo. Los comentaristas ni siquiera lo mencionaban. La competencia era entre los grandes. Tyler Morrison, el campeón defensor, Brad Chen, el fenómeno asiático, Dakota Wells, el niño prodigio de San Diego. Guillermo pasó las rondas preliminares sin que nadie lo notara, pero los jueces sí lo notaban. «Ese muchacho tiene algo», decían. «Su estilo es diferente, más crudo, más honesto». En las semifinales, Guillermo quedó en el mismo hit que Tyler Morrison, el favorito. Tyler tenía 22 años, patrocinio de Red Bull. Había ganado 5 campeonatos nacionales. Cuando vio a Guillermo, ni siquiera lo miró.
Para él no existía. Entraron al agua. Tyler agarró la primera ola, hizo un despliegue técnico impresionante, giros perfectos, aéreos limpios. Salió con una puntuación de 9.2. Le tocó a Guillermo, agarró una ola mediana, nada espectacular, pero la surfeó con un sentimiento que ninguna técnica puede enseñar. Se deslizó como si el océano y él fueran uno solo. Hizo 3 giros con una fluidez hipnótica. Terminó con un tubo que pareció durar una eternidad. Cuando salió, la playa estaba en silencio, y entonces explotó en aplausos. Puntuación 9.5. Tyler Morrison volteó a verlo por primera vez. Ya no era invisible. La final fue entre Guillermo, Tyler Morrison y Dakota Wells. La tensión era insoportable. Estela estaba en la playa rezando, con Laura y Luna agarradas de sus manos. Jake gritaba instrucciones que Guillermo no podía escuchar. Dakota Wells fue el primero, puntuación de 8.7. Buena, pero no suficiente. Tyler Morrison agarró la mejor ola del día. Todos lo sabían, era su momento. Hizo todo perfecto, cada movimiento calculado, cada giro medido. Salió con 9.6. La multitud rugió. Tyler levantó los brazos. Ya se sentía campeón. Le tocaba a Guillermo. Necesitaba 9.7 o más para ganar. Casi imposible. Esperó en el agua. 5 minutos. 10. Las olas no llegaban. El tiempo corría. Quedaban 2 minutos. 1 minuto. Y entonces la vio. La ola perfecta. La ola que todo surfista espera toda su vida. Se levantaba desde el horizonte, enorme, poderosa, majestuosa. Guillermo remó con todo, con cada gramo de fuerza que tenía, con toda la rabia de haber sido humillado, con todo el amor hacia su mamá que había sacrificado todo por él, con toda la memoria de su padre muerto que nunca creyó en nada. Agarró la ola, se paró en la tabla. Y lo que pasó después fue pura magia. Se deslizó por la pared de agua como si estuviera bailando. Hizo un primer giro que desafió la gravedad. Luego un aéreo tan alto que la gente gritó pensando que se iba a caer. Pero no cayó. Aterrizó perfecto. Entró a un tubo que pareció tragárselo. 5 segundos. 10. 15 segundos dentro del tubo. Un récord. Salió del tubo justo cuando la ola se cerraba. Terminó con un cutback perfecto. El silencio fue total. Los jueces se miraban entre sí. Los comentaristas no podían abrir. Y entonces apareció la puntuación. 10.0, puntuación perfecta. La playa explotó. La gente gritaba como loca. Jake saltaba abrazando a desconocidos. Laura y Luna brincaban sin entender bien qué pasaba, pero sabiendo que era algo bueno. Y Estela cayó de rodillas en la arena llorando. «Gracias, Dios, gracias». Guillermo salió del agua y corrió directo a su mamá. La abrazó. Los dos lloraron juntos mientras miles de personas los miraban. Un momento que ninguno de los dos olvidaría jamás. Guillermo Hernández había ganado el Pacific Open, $100,000. Pero más importante, había demostrado que los sueños no entienden de pobreza, de fronteras, de apellidos. Solo entienden de corazón. Los días siguientes fueron un torbellino. Entrevistas, ofertas de patrocinio, Red Bull, Quicksilver, Billabong, todos querían firmar a Guillermo. Estela contrató a un abogado, uno bueno esta vez, que revisó cada contrato palabra por palabra. Firmaron con Red Bull un contrato de 3 años. $500,000 anuales más bonos por competencias. Guillermo Hernández, a los 16 años, era millonario. Pero Estela no perdió la cabeza. No se mudaron a una mansión. No compraron coches de lujo. Siguieron viviendo en la misma casa costera, la que había estado cubierta de corales rojos, la que don Sebastián le había regalado. Pero ahora la remodelaron, la pintaron, la arreglaron. Se convirtió en un hogar hermoso. Estela usó parte del dinero para pagar todas las deudas, a don Artemio,
a los vecinos que les habían prestado, a Margaret Thompson, aunque ella no quiso aceptar. Luego abrió una cuenta de ahorros para cada uno de sus hijos. Para su educación, para su futuro, contrató a una maestra para que le diera clases a Laura y a Luna. Quería que sus hijas tuvieran la educación que ella nunca tuvo. Laura resultó ser brillante para las matemáticas. Luna, aunque todavía era pequeña, mostraba talento para el dibujo. Guillermo siguió compitiendo, ganó más campeonatos. Se convirtió en uno de los surfistas más reconocidos del circuito profesional. Pero nunca olvidó de dónde venía. Siempre llevaba la bandera de México a cada competencia. Siempre hablaba en entrevistas de su mamá, de su familia, de cómo habían salido adelante juntos. Pasaron los años. Guillermo cumplió 18, luego 20. Se volvió campeón mundial de surf a los 21 años. El primer mexicano en lograrlo. México entero celebró. En San Miguel de Allende, el pueblo que los había humillado, ahora presumían que Guillermo Hernández era de ahí. ¡Qué irónico! Laura se graduó de la preparatoria con honores. Recibió una beca completa para estudiar ingeniería en UCLA. El día de su graduación, Estela lloró de orgullo viendo a su hija con toga y birrete, recordando cuando esa niña dormía en un colchón en el piso. Luna creció hermosa y talentosa. A los 14 años ya exponía sus pinturas en galerías de Los Ángeles. Pintaba el mar, siempre el mar, olas gigantes llenas de colores imposibles. Decía que el océano le había dado a su familia una segunda oportunidad y ella quería capturar esa magia en cada cuadro. Estela nunca volvió a trabajar para nadie. En lugar de eso, abrió un restaurante mexicano propio. Lo llamó La Segunda Oportunidad. Quedaba en Venice Beach, a 3 cuadras de su casa. Ella cocinaba. Laura ayudaba con las finanzas cuando venía de visita. Luna diseñó el logo y pintó murales en las paredes. Guillermo aparecía cuando podía entre competencias y lavaba platos junto a su mamá como en los viejos tiempos. El restaurante se volvió famoso, no solo por la comida, que era deliciosa, sino por la historia detrás. La gente iba a comer y a escuchar cómo una viuda mexicana con 3 hijos había llegado a Estados Unidos sin nada y había construido un imperio de amor y trabajo duro. Estela contrató solo a inmigrantes. Gente como ella había sido. Les pagaba bien. Les daba oportunidades. Muchos de sus empleados después abrían sus propios negocios y Estela los apoyaba. Les prestaba dinero sin intereses. Les daba consejos. Se había convertido en la madrina de la comunidad mexicana de Venice Beach. Un día llegó una carta desde México. Era de los sobrinos de don Sebastián: Rodrigo, Marcela y Eduardo. La carta estaba escrita con un tono amargo. Decían que habían investigado y que la casa que don Sebastián le regaló a Estela valía ahora más de $2 millones por la ubicación, que no era justo, que iban a demandar. Estela leyó la carta y sonrió. «Que demanden», dijo. «Tengo las escrituras, tengo todo legal, y aunque me quitaran la casa, ya no me quitarían nada, porque lo más valioso que tengo no está en estas paredes, está en mis hijos». Los sobrinos nunca demandaron, sabían que no tenían caso. Guillermo se casó a los 25 años con una chica de Oaxaca que conoció en una competencia en México. Se llamaba Sofía. Era surfista también. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña. Los nombraron Roberto, como el abuelo que nunca conocieron, y Estela como la abuela guerrera. Laura se casó con un ingeniero que conoció en la universidad. Tuvieron una niña. La nombraron Sebastiana, en honor a don Sebastián, el hombre que le dio a su abuela la oportunidad que cambió todo. Luna no se casó. Decía que estaba casada con su arte, pero era feliz. Viajaba por el mundo exponiendo sus obras. Siempre volvía a casa, a esa casa costera, a abrazar a su mamá. Estela cumplió 60 años rodeada de sus hijos, sus nietos, sus amigos,
Hicieron una fiesta enorme en la playa, cocinaron pozole, mole, tamales, pusieron música mexicana. Bailaron hasta que salió el sol. Esa noche, después de que todos se fueron, Estela salió sola a la playa, caminó hasta la orilla. Las olas rompían suavemente, el cielo estaba lleno de estrellas. Se arrodilló en la arena, igual que había hecho tantas veces antes, pero esta vez no rezó pidiendo ayuda, rezó dando gracias. Gracias, Señor, gracias por cada momento difícil que me hiciste más fuerte. Gracias por cada lágrima que me enseñó a valorar la sonrisa. Gracias por don Sebastián y su regalo extraño. Gracias por esta casa que todos decían que no valía nada, pero que lo vale todo. Gracias por mis hijos, por sus triunfos, por darme la oportunidad de ver que todo lo que sufrimos tenía un propósito. Una ola grande llegó hasta sus rodillas. Estela metió las manos en el agua. Estaba fría pero refrescante. Recordó ese primer día cuando llegaron a esta casa. Los corales rojos en las paredes, el olor a mar podrido, el miedo, la incertidumbre. Todo lo que hay dentro también es tuyo, le había dicho don Sebastián. En ese momento no entendió. Pensó que hablaba de muebles viejos, pero ahora entendía. Lo que había dentro de esa casa no eran cosas materiales. Era potencial, era futuro, era el océano a 50 metros que le daría a su hijo un destino. Eran las oportunidades que vendrían. Era la segunda oportunidad que todos merecen pero pocos reciben. Don Sebastián lo sabía. Por eso le dio esa casa y no dinero. Porque el dinero se acaba, pero una oportunidad bien aprovechada dura para siempre. Estela se levantó de la arena, miró su casa. Ya no era fea, era hermosa, llena de luz, llena de amor, llena de vida. Entró a su cuarto. Sobre su buró tenía una foto enmarcada. Era de don Sebastián. Estela la besó. Gracias, don Sebastián. Cuidé bien su regalo y él cuidó bien de nosotros. Se acostó en su cama, una cama cómoda, en una casa pagada, con sus hijos sanos y exitosos, con nietos hermosos, con un negocio próspero, con amigos que la querían, con una comunidad que la respetaba. Cerró los ojos y por primera vez en décadas durmió sin ninguna preocupación, sin ningún miedo, sin ninguna angustia, porque había aprendido la lección más importante de su vida, que Dios nunca llega tarde, que la bondad siempre encuentra su recompensa, que lo que proteges con tu vida te protegerá a ti. Que los corales rojos en las paredes pueden parecer feos, pero a veces esconden los tesoros más hermosos. Que una casa abandonada puede convertirse en un palacio si la llenas de fe, trabajo y amor. Y que incluso cuando parece que todo está perdido, cuando las deudas te ahogan, cuando el pueblo entero te humilla, cuando duermes en el piso y tus hijos pasan hambre, siempre, siempre, siempre hay una salida. Solo tienes que seguir creyendo, seguir luchando, seguir amando, porque los milagros existen. Estela Hernández era la prueba viviente. Y tú que estás viendo este video, tú que tal vez estás pasando por momentos difíciles, tú que sientes que ya no puedes más, escucha bien esto. Tu momento está por llegar, tu milagro está en camino. Esa casa llena de corales rojos que nadie quiere, ese regalo que todos llaman basura, esa oportunidad que parece imposible, puede ser exactamente lo que necesitas para cambiar tu vida para siempre. No te rindas, nunca te rindas, porque Dios está escribiendo tu historia. Y las mejores historias siempre tienen momentos oscuros antes del final feliz. Suscríbete a este canal si esta historia te tocó el corazón. Compártela con alguien que necesite escucharla hoy.
Y déjame en los comentarios qué lección te llevas, porque tu comentario puede ser justo la palabra que alguien más necesita leer. Que Dios te bendiga, que nunca pierdas la fe. Y que encuentres tus propios corales rojos que se conviertan en oro. No olvides suscribirte. Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos ves. Si quieres apoyar directamente a Cuentos de Dolor y Esperanza, te invito a unirte a nuestro canal como miembro para acceder a relatos especiales y privados.